Un saludo muy especial a todos los oyentes de Suenan las Historias, este podcast producido por Confama y Voz Terra. Yo soy Daniel Roa y estoy con Diana Restrepo. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Aquí contenta de seguir escuchando los procesos de los chicos que tomaron el taller y de cómo fue ese proceso de escuchar y componer luego. Bueno, hoy tenemos el gusto de estar con 3 de los participantes del taller que hizo Voz-Terra en Medellín y conversar con ellos acerca de la pieza que crearon en estas últimas 2 semanas. Están con nosotros Jacobo Rojas, José Manuel Velázquez y Juan Esteban Cano. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, súper bien, Muy ustedes. bien, gracias. Bueno, qué gusto tenerlos aquí. Lo primero es pedirles que nos cuenten un poco de ustedes. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué les gusta? ¿Qué les apasiona? Bueno, mi nombre es José Manuel Velázquez, soy comunicador audiovisual, soy productor, digamos, empírico. Siempre me ha apasionado mucho la música, me entretiene, me distrae, es algo pues como que me motiva bastante y ya, básicamente. Yo soy Jacobo Rojas, soy también comunicador audiovisual. Me gusta muchísimo la imagen, la construcción de videos, la construcción de fotos. También me gusta mucho la música, pero me parece más chévere como la música llevada a la parte de videoclips, a la parte de construir con la música como base. Bueno, yo soy Juan Esteban Cano, de profesión soy planeador y desarrollador social, pero también tengo un enfoque muy dado a las comunicaciones, sobre todo desde un ejercicio empírico y de reconocer también en los sonidos elementos bien interesantes. La primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo entra este tema del sonido en la disciplina que cada uno desarrolla? ¿Cómo fue encontrarse con este taller en donde se experimentó con el sonido y con la capacidad de usar el sonido como una herramienta creativa? Bueno, pues para mí justamente es como algo que vine asumiendo mucho como en mi disciplina y en cuanto a el desarrollo de diferentes trabajos y proyectos que he ejecutado. Siempre como asumía esa parte de sonora, de al menos hacer desde lo poco que sabía, de cualquier pieza, cualquier melodía, cualquier construcción que pudiera aportar pues como al ejercicio de video, siempre me ha apasionado. Entonces como hace parte como de las formas de contar que se pueden dominar bastante y construir pues como esas historias acorde a lo que estábamos viendo y ejecutando en los ejercicios del taller. Fue muy productivo, por así decirlo, porque nos construyó como una base sobre lo cual podíamos empezar a contar y desarrollamos pues como nuestra historia en este ejercicio sonoro. ¿Alguno más nos quiere contar sobre la relación con el sonido, con la escucha y con la composición sonora? Bueno, a ver, la relación que yo he tenido con la música, especialmente con las narraciones sonoras, ha sido más de escuchar que de hacer en un primer momento, como toda la captación de referentes musicales sonoros colombianos que desde su ejercicio de creación mezclan propuestas muy dadas a la escucha de paisajes, de vínculos con lo natural. Y eso me parece bastante interesante. Yo creo que ese primer acercamiento me permitió identificar que los sonidos también podían contar historias, ¿cierto? Que no únicamente una narración oral me permitía entablar conexiones e historias, sino también cómo esos instrumentos y esos modelos sonoros también me comenzaban a contar algo. Primero como a entender qué hay alrededor de mí y cómo también puedo percibir esos sonidos para el desarrollo y creación de una historia. Y desde ahí ya he venido pues como desarrollando propuestas muy direccionadas a la captación de los mismos sonidos y de qué pasa y sucede en mi ambiente. Quiero pedirles que me cuenten acerca del sonido que ustedes creen que fue fundamental para poder contar la historia. Yo creo que principalmente el sonido de las páginas y también como el final de la parte de que es caminar sobre las hojas, que es como soltar todo ese estrés y soltar como esa parte cargada de toda la narración que tuvimos. Sí, pues justamente el paso a las páginas era como nuestro eje narrativo, en el cual pues como cada paso de página representa como que entra un momento diferente, una situación diferente, simbolizando diferentes recuerdos, pues como si se estuviera viendo un diario. Y de la misma manera, como dice Jacobo, el final, como en el que ya hay como unos pasos simplemente sobre hojas secas, como demostrando como un tipo de desconexión como de tanta energía que hay en el momento y el montón de sonidos, creemos que son como los elementos más importantes de la pieza.
pieza de ustedes que estamos escuchando se llama Ecos del Tiempo. Y quisiera preguntarles, porque en la reseña hablan de la ansiedad, de la memoria, de la calma, que nos cuenten cómo fue ese proceso de traducir esas emociones a lo sonoro. Había algo, desde que Daniel nos hace la primera pregunta, ¿ustedes qué quieren hacer y qué quieren construir? El mismo entorno nos permitió identificar la historia. Yo creo que fue una búsqueda muy direccionada, pues como que fue yo creo, la misma atmósfera y el mismo ambiente el que nos permitió recoger esa memoria. Hablábamos un poco de que la ansiedad, ¿por qué la ansiedad no podría ser narrada desde el sonido? Y cómo esa misma ansiedad que a veces la representamos desde otras formas, la podíamos traducir a experiencias sonoras, ¿cierto? Cómo podríamos también generar a partir de instrumentos sonoros y de ambiente sonoro unos espacios que nosotros hemos vivido en nuestras vidas, que la ansiedad yo creo que no está alejada del proceso de cada persona. Y justo así comenzamos a captar y a identificar en nuestra atmósfera unas sensaciones que nos permitían asociarlas directamente a la ansiedad, ¿cierto? A esa ansiedad también que nos consume, a esa ansiedad también que está en nuestro ambiente, a esos espacios también que muchas veces no identificamos y que pueden ser no seguros también para esos espacios de ansiedad, y cómo esos sonidos justamente se adaptaron a la narrativa de nuestra historia. A mí me llama mucho la atención el tema de la ansiedad, o si se quiere, el estrés, porque es un sentimiento, es una situación en la que se encuentran muchas personas y se ha normalizado entre la gente estar estresado o sentirse ansioso. La pieza de ustedes tiene una particularidad que destaco, y es que a nivel sonoro es supremamente explícita de esa idea de llevar al oyente a un estado de inquietud. Háblenos un poco de cómo llegaron a ese sonido o a esa creación sonora para poder transmitir ese sentimiento. Bueno, justamente estábamos en el desarrollo pues como de las piezas y salimos a grabar diferentes sonidos que pudiéramos asociar a recuerdos que nos han marcado a los tres pues como en diferentes momentos, y estábamos buscando un sonido que estuviera muy cargado, como de que se sintiera muy pesado, y era como tarde en la noche, era pues como difícil encontrar un sonido así, hasta que en el transcurso de lo que íbamos regresando al salón encontramos, pues había una máquina que estaba pintando, era como unas escaleras en la sede, y pues fue como que las meras frecuencias bajas y como la energía que se estaba percibiendo era como que tenemos que aprovechar esta oportunidad, y grabamos como el recorrido caminando y acercándonos al sonido, para luego en la edición pues como cargarlo de sonidos y de efectos de reverberación, de ecos, pues, de nublar diferentes frecuencias, bajar las frecuencias altas y construirlo pues como una energía que se mantenga y que de hecho se repite y sigue sonando como todos los últimos casi que 20, 30 segundos, donde la repetición y donde entran las piezas de las hojas secas pues como que construyen esa misma como esa catarsis o esa sobrecarga de energía. Lo deja uno como, pues no sé bien, en inglés lo pienso como numb, como saturado y quedar como en esa repetición. Cuéntenos un poquito cómo fue el encuentro entre ustedes tres, cómo decidieron crear juntos y cómo fue ese proceso. Bueno, en cuanto al desarrollo del ejercicio, ya estábamos claros desde un principio que queríamos contar una historia, pues llegamos en blanco literalmente a lo que queríamos contar, pero empezamos a juntar de manera muy rápida y muy concisa lo que queríamos contar desde cada uno. Yo, por ejemplo, pensé en el elemento narrativo de las hojas, del paso de las hojas como demostrando algo. Juanes sugirió lo de los recuerdos y como el temor al olvido y mantener pues como vivo ese tipo de cosas, y Jaco implementó el elemento final de la catarsis como de la ansiedad y de que todo se fuera sobrecargando para estallar, por así decirlo. Entonces fue como muy fácil, realmente como el aporte de los ejercicios que hicimos con Lani, de escuchar los sonidos y de conectar como con todos los ambientes y los planos sonoros, nos apoyó muchísimo. Me gusta mucho la forma en que se teje creativamente este tipo de piezas, ¿no? Yo creo que el resultado es increíble. Tengo una última pregunta para ustedes antes de despedirnos. ¿Esta pieza les deja un impulso de pronto para crear más? ¿Qué viene? ¿Han pensado de pronto en hacer otra colaboración entre los tres? ¿Qué sienten que pueda ser un siguiente paso después de Ecos del Tiempo?
De hecho, sí, nos conectó mucho y pues siendo el espacio del taller que teníamos como límites de tiempo y de espacio y pues como que todo era un ejercicio un poquito más como de la improvisación y de lo que queríamos contar, nos parece muy, muy viable realmente, incluso como implementar también con algunos ejercicios visuales, pues como si lo vemos como una posibilidad, grabando algunos instrumentos, voces y todo ese tipo de cosas, como que sí, la verdad sí nos parece que aportó mucho y súper chévere el ejercicio. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dejar a los oyentes que puedan escuchar la pieza completa y a ustedes darles las gracias y ojalá que la creación sonora y sobre todo que la escucha se haya sembrado en ustedes. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Bueno, esto es Suenan las Historias, un podcast producido por Confama y Voz-Terra. Somos Diana Restrepo y Daniel Roa y los dejamos con Ecos del Tiempo.